Buenos días chicos, les saluda el profesor Ricardo Cortés Guerra. El día de hoy tendremos nuestra primera clase virtual de estadística. Veremos el tema recolección y organización de datos en la primera parte. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es la estadística? Es una ciencia a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos. Todo esto con la finalidad de comprender un fenómeno en particular. Muy bien, tenemos una serie de datos, como podemos ver en el lado izquierdo, en el dibujo, donde tenemos una serie de elementos, que en este caso son animales, se encuentran desordenados, no tienen ningún orden en especial, y lo que hace la estadística es recolectarlos, los analiza y con ellos hace una descripción ordenada de lo que significan ellos. ¿Sí? Veamos ahora la recolección de datos. Tenemos que tener claro los tipos de datos que tenemos y algo muy importante, la cantidad total de datos que hemos recolectado. A este valor se le conoce como n. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, como habíamos mencionado en la muestra anterior, un grupo de datos que se encuentran desordenados, que en este caso son animales. Y como podemos ver en la figura, al contarlos, ¿sí? Sin ningún orden en especial, tenemos 23 elementos. Entonces, el valor de n, que es la cantidad total de datos, es igual a 23. Muy bien, uno de los primeros métodos que vamos a utilizar para ordenar los datos es el método del conteo. Con ellos, con este método del conteo, posteriormente podemos construir las tablas de frecuencias. Entonces, tenemos por ejemplo en la imagen del lado izquierdo a un grupo de elementos, que en este caso son animales. Entonces, eh, podemos ver también que hay cuatro tipos de elementos. En primer lugar tenemos conejos, luego también tenemos aves, luego tenemos venados y finalmente caballos. Muy bien, eh, hacemos un conteo simple con palillos. ¿Sí? Nos damos cuenta que hay 6 conejos. Los palillos van a ir agrupados de 5 en 5. ¿Sí? Los conejos, al ser 6, agrupamos un grupo de 5 y un palillo adicional, serían 6. Las aves tenemos que son 7. Sería un grupo de 5 y 2 palillos. Los venados, si los contamos, vemos que son 9. Un grupo de 5 palillos y 4 palillos adicionales. Y finalmente caballos solamente tenemos uno. Ese método del conteo me permite contar de manera unitaria, digamos, o sea, uno a uno, cada uno de los elementos del conjunto de la muestra de elementos. Definamos ahora la frecuencia. Es la cantidad de veces que se repite un dato. También se le llama en estadística frecuencia absoluta. Entonces, del ejemplo que estamos viendo, podemos decir que la frecuencia que tienen los conejos es 6. La frecuencia que tienen las aves es 7. La frecuencia que tienen los venados es 9. Y la frecuencia que tienen los caballos es 1. Con toda esta información obtenida, lo que podemos hacer es construir por fin nuestra primera tabla de frecuencias, la cual va a contener básicamente 3 columnas. La primera de ellas que indican los elementos, la segunda columna que indica el conteo que se hace de manera manual y la tercera columna que indica las frecuencias. ¿Sí? Recuerden que el conteo se hace con palillos. Finalmente, en la última fila, en la parte inferior, se indica el número n. Recuerden que n es la cantidad total de datos que existen en el ejemplo que nos están dando.